Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. Para las elecciones presidenciales del 2019 se visualizan tres posibles escenarios, donde se puede mantener el actual gobierno de izquierda, que la derecha regrese al Ejecutivo o la llegada de una tercera fuerza política donde se han unido un partido de derecha y uno de izquierda moderada. Uno de los sectores que le da especial atención a la elección de un nuevo gobierno es el empresarial, pues es el motor de la fuente de empleos y la atracción de inversiones para el desarrollo. Los empresarios dieron a conocer en septiembre de este año un estudio sobre los principales problemas que enfrentan en todo el país, destacando el pago de extorsión, las trabas en aduanas y los requisitos para abrir una nueva empresa. En este proceso electoral, el gremio ha buscado acercamiento con los 4 candidatos presidenciales para exponer sus propuestas económicas. Uno de los más relevantes fue durante el ENADE el pasado mes de octubre. Durante el evento, los 4 candidatos expusieron sus propuestas en temas de seguridad, economía, educación, salud e infraestructura, entre otros. Asimismo, los empresarios les externaron algunas propuestas para su futuro gobierno. Por el momento, son pocos los planes de forma concreta que se escuchan de los candidatos para mejorar la economía del país o tomar acciones específicas para impulsar el sector empresarial. El análisis de este tema en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, bienvenidos a su programa Pulso Ciudadano. Esta noche analizaremos la situación económica y empresarial del país. Además que los planes de gobierno que tienen los candidatos que buscan la presidencia de la República para los próximos 5 años. Con respecto a este tema, ¿cuáles son las principales demandas que el sector empresarial le hace al gobierno? ¿Cómo puede mejorarse la economía de los salvadoreños? ¿Qué medidas pueden y deben tomar para que la tramitología no afecte la competitividad de las empresas? Para este análisis me acompaña en el estudio el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Luis, buenas noches, es un gusto tenerte en el programa. Un gusto, Julio, y un saludo a los estimados televidentes, deseándoles una muy feliz Navidad y un venturoso 2019, ya que estamos acercándonos al fin del año. En nuestras redes habíamos anunciado que nos iba a acompañar también el presidente de la ASI, el ingeniero Eduardo Cader, pero por razones de compromiso de último momento nos hizo una suspensión. Así que abordaremos el tema a la mayor representatividad por parte del sector privado. Luis, ¿cómo evalúan ustedes los últimos 10 años de este gobierno? Yo diría que es la nueva década perdida que ha sufrido El Salvador. ¿Tan así lo crees? Sí, porque en realidad se inició con una expectativa de cambio, se dio una oportunidad al primer gobierno del FMLN dirigido por Mauricio Funes. Se les apoyó en los primeros 18 meses y realmente lo que nos llevamos fue una gran decepción, donde se confirma de que la izquierda tradicional que manejó el FMLN durante la guerra, lo que hizo fue trasladar el conflicto del campo militar al campo político. Y una vez en el gobierno, tal como posteriormente lo señalaron con bastante claridad, la guía, el faro, la luz que iluminaba el camino de ellos era el proyecto del socialismo del siglo XXI o de la hermandad que se dio en Sao Paulo, ¿verdad? Entonces, lo que vivimos aquí es que en realidad hay un sistema que no funciona, que quiere implementarse, que no ha funcionado nunca, pero siempre los que llegan al poder dicen, bueno, con nosotros sí va a funcionar. ¿Cómo describirías la relación del empresariado con el gobierno actual? Digamos que cordial pero distante. O sea, la época que había de un conflicto verbal constante como en la época de Mauricio Funes no se ha dado con el actual presidente, que es un hombre ponderado, calmado, de lenguaje, digamos, moderado, pero realmente se le dio la oportunidad al diálogo al comienzo de su periodo, conformamos unas instancias de diálogo y negociación que estaban dirigidas por el vicepresidente, ya que el presidente, este ha sido un presidente bastante ausente,
que siempre delega en alguien más y uno lo ve en una inauguración, pero de ahí no lo vuelve a ver por varios días, semanas o meses. Pero él delegó en el vicepresidente, estaba Roberto Lorenzano y los diversos ministros de las carteras que competían a los temas a discutirse. Y nos reunimos varios meses, se llegaron a acuerdos que creímos nosotros eran importantes, pero a la hora de las horas ninguno de los acuerdos se cumplía. ¿Y a qué pusiste tú el hecho de que esos incumplimientos con el sector privado se dieron? ¿Falta de voluntad política? En gran parte, pero quizás porque no hay una visión compartida de qué es lo que se tiene que hacer. Recordémonos que en aquel entonces todavía estaban funcionando los albanegocios, todavía Venezuela era considerado como un proyecto viable, a pesar que ya venía en decadencia y con algunos conflictos internos políticos, pero digamos que la hermandad del Foro de Sao Paulo se mantenía fuerte. Y creo que el hecho de apoyar algunos o ejecutar algunos de los acuerdos, lo veían ellos como un riesgo a perder su hegemonía sobre el poder. Nosotros le comentábamos, y esto se lo he dicho tanto en lo personal, en privado, como en otra ocasión ya de manera más pública, que le decía yo al vicepresidente, cuando conversamos, uno sale convencido y entusiasmado de que las cosas van a cambiar, que se van a hacer lo que pactamos. Pero posteriormente, al pasar el tiempo, no haber seguimiento y no haber algo concreto, uno llega a cuestionar si es que ustedes, la comisión, nos está engañando a nosotros o que ustedes no tienen la capacidad al interior del partido de hacer realidad los compromisos que han adquirido con nosotros. ¿Crees que el tema ideológico está pesando en esa relación? Yo creo que sí. Yo creo que el tema ideológico nunca ha sido resuelto desde la época de la guerra. Te repito, desde la época de la guerra habían dos proyectos políticos y económicos diferentes, tan diferentes como el agua y el aceite, que no se podían mezclar. Economía centralmente planificada versus economía de mercado en cualquiera de sus modalidades. Concentración del poder versus balance de poderes. La institucionalidad al servicio de una causa, de un partido, de una ideología, o la institucionalidad al servicio de la población. Para decir tres cosas. Cuando se firman los acuerdos de paz, la mayor parte de nosotros pensamos que eso estaba solventado. La realidad nos había enseñado que el muro de Berlín cayó, que la Unión Soviética se desintegró, principalmente porque el proyecto no era sostenible, la economía no funcionaba a pesar de ser un país grande, con muchas riquezas, con recursos naturales enormes, etcétera, se derrumba. Entonces, uno pensaría, bueno, ya se probó, no funcionó. Al mismo tiempo se han estado probando otros sistemas como la economía social de mercado alemana, donde un país destruido después de una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, resurge y se convierte en el motor que jala la economía europea. Se ve como los tratados de libre comercio, la globalización, la competencia, etcétera. Eso es lo que le lleva bienestar y desarrollo a los pueblos y a sus poblaciones. Entonces uno creería que la lógica nos lleva a pensar, bueno, esto no funcionó, dejémoslo atrás y ahora probemos esto otro. Inclusive dentro del FMLN, que eran 5 fracciones, 3 de ellas, cuando se firman los acuerdos de paz y se derrumba el proyecto socialista, discuten internamente si aquí lo que debería de hacer el FMLN es convertirse en una socialdemocracia. Y a los que proponen eso los expulsan. Inclusive el último expulsado fue Facundo Guardado, que era de las mismas FPL, y entonces el FMLN queda controlado por el Partido Comunista y por las FPLs. Bueno, a la hora de las horas, ¿qué pasa? Bueno, cuando al inicio del periodo de Cristiani se crece hasta 6% la economía. ¿Por qué? Porque la gente pensó que el conflicto había quedado atrás. Con Calderón Sol se crece 4 y algo por ciento la economía. Pero ya en el periodo de Calderón Sol se empieza a ver que en realidad el proyecto que impulsaba el FMLN no había sido abandonado, solo había sido trasladado de tratar de imponerlo militarmente a imponerlo políticamente. Como no lo podían imponer porque no estaban en el gobierno, se dedicaban a vetar y a oponerse a una gran cantidad de medidas que podían modernizar el Estado.
A pesar de eso, la economía de El Salvador y El Salvador empieza a caminar, se cumplen los acuerdos de paz, se empieza a reconstruir el país después de la guerra, empieza a haber esperanza de que la cosa va a salir adelante, pero los periodos electorales siempre generan incertidumbre e intranquilidad. Bueno, pero aquí solo pasas entonces en incertidumbre. Exactamente, ese es el punto al que iba a llegar. Los periodos electorales, si no generaran incertidumbre, no habría problema, pero resulta que generan incertidumbre y la gran pregunta es, ¿por qué generan incertidumbre? Bueno, porque la gente dice, no sabemos qué va a pasar. ¿Y por qué no sabe lo que va a pasar? Porque nuevamente lo que está en juego, o quienes están disputando el poder, tienen dos visiones de un país totalmente diferentes. Pero ahí te quisiera llevar. Para bailar se necesitan dos. Es decir, solo una persona no ha hecho. El gobierno, como tú bien lo has descrito, ha tenido una particularidad en la relación con el sector privado. Y de parte de ustedes, ¿qué han hecho para tratar de limar o de acercar esas posiciones? Constantemente proponer, decirles, miren señores, aquí vamos mal. Porque sin un gobierno, sin el sector productivo, que es el que genera los empleos, no puede salirse adelante. Pues sí, pero es que aquí pareciera ser que el proyecto del Foro de Sao Paulo es sustituir al sector productivo tradicional por un nuevo sector. Que en pero ya son 10 años, ¿no crees que ya lo hubieran hecho, Luis? Yo creo que sí. Eso habrá que preguntárselos a ellos, no a mí. Nosotros lo que hemos hecho constantemente es señalar alternativas de solución a los problemas. Y la mejor prueba de esto son lo que sucede en los ENADES, donde nosotros nos reunimos 6 meses antes, hacemos un diagnóstico del país, vemos cuáles son los problemas más apremiantes y ofrecemos soluciones a resolverlos. Y no solo soluciones, Julio, sino que nos comprometemos nosotros a hacer la parte que nos corresponde, porque no le podemos exigir a nadie que haga algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Así las cosas. El sector privado, digamos, se mete... Al sector privado nos acusan de muchas cosas y nos dicen, ustedes se meten en política y no deberían de meterse en política. Sí, que es uno de los temas que vamos a abordar un poquitito. Lo vamos a dejar para después. Pero nos metemos a hacer propuestas en ámbitos como por ejemplo la seguridad pública. Hacemos un esfuerzo, contratamos una firma internacional que a unos les puede gustar, que a otros no les puede gustar, pero es una firma internacional de prestigio que ha dado resultados en otros países. Creo que invitaron a señor Giuliani. Bien, tenemos que ir a una corte comercial. Cuando regresemos dejamos planteada la pregunta, porque yo me acuerdo, estuve en ese ENADE y el señor Giuliani dijo, nada de lo que yo he escrito aquí tiene posibilidad si no hay voluntad política de querer hacer la cosa. Cuando regresemos, la segunda parte del programa. No nos cambie, ya volvemos. Bien, en el corte habíamos quedado el planteamiento que se dio precisamente en un ENADE, donde el tema de la seguridad fue un rol importante y el señor Giuliani lo dijo muy claramente, dijo, todo lo que yo he escrito aquí no va a tener viabilidad si no hay una voluntad política de querer implementarlo. ¿Crees tú que tenía razón el señor Giuliani cuando afirmó categóricamente esto? Obvio, 100% de razón, porque ningún plan va a funcionar si no hay voluntad de ejecutarlo, por muy bueno que sea. Y si tú pensás que el plan, aunque sea muy bueno, porque viene de alguien más que no es tuyo, no lo vas a hacer, entonces sencillamente no hay ninguna debería viabilidad. ser demasiada miopía y sobre todo política de no saber que te están dando solución y solo es de impulsarlo. ¿Qué? No veo el sentido del por qué no hacerlo. Esa es la gran pregunta del por qué El Salvador no avanza. No tenemos visión de nación, no tenemos visión compartida de país, no tenemos ese sentido de trabajar en equipo. Aquí tenemos siempre la idea de que si algo beneficia a mi contrincante, a mi adversario, a mi enemigo político, aunque sea bueno para la gente, yo lo voy a bloquear. Y entonces por eso no avanzamos. Honduras tiene condiciones similares, por no decirte iguales, Guatemala igual en el tema de la inseguridad. Sin embargo, tú lo ves con un despliegue
despliegue. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. La diferencia es el FMLN. Y no es que yo le tenga tirria al FMLN. Es que siento más como que en realidad las 4 letras no te gustan. No, yo no tengo nada. Tengo amigos dentro del FMLN, hay gente que aprecio y que respeto mucho dentro del FMLN, pero su proyecto político está desfasado. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el país ha cambiado, los empresarios hemos cambiado. Y ellos no han cambiado y ellos siguen en la. Eso te iba a preguntar, en la plataforma de gobierno de don Hugo, ¿no ves ningún cambio propósito? Sí lo veo. Y yo se lo he dicho a Hugo, a mí me parece que Hugo es un gran candidato. ¿Cuál es el problema? La credibilidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas que dice que va a hacer, ¿por qué no las hizo en 10 años anteriormente? Él no era gato en las administraciones anteriores, era el canciller de la República. Y entonces uno escucha a Hugo, a quien aprecio y respeto mucho, decir, bueno, ¿qué pasó en cómo se rompieron las relaciones con Taiwán? Yo no lo hubiera hecho así. Pero lo hubiera roto. Pero tú sos el candidato. Y cuando hay campaña política, tú sabes que después de Dios, el candidato, ¿verdad?, debe de tener poder, le dan las riendas del manejo del partido. ¿Se las han dado a Hugo Martínez? ¿O quién es el secretario general del partido y jefe de campaña de Hugo Martínez? Medardo González. ¿Quién es el que elaboró el plan de gobierno? Y no digo que esté mal. Gerson Martínez. ¿Quién continúa en las estructuras? Y en ese planteamiento, ¿crees tú que no hay una visión de país, no hay una visión concertadora con los distintos grupos y especialmente con la empresa privada? Yo creería que por parte de Hugo en lo personal sí. Sí, pero uno se pregunta, no es personal. Uno se pregunta si Hugo tiene el poder de hacerlo o si es un candidato que lo ponen porque es atractivo, así como tuvieron que tragarse a Funes para llegar al poder, porque sabían que en ese momento si ponían a un comandante hueso rojo, nadie iba a votar por él, y esperaron hasta la siguiente para poderlo hacer. Ahora dicen, bueno, tenemos que poner a alguien que sea más potable. Hugo Martínez es potable, pero ¿qué es lo que no es creíble? Pues el partido, porque si el partido, digamos, estuviera dispuesto a realizar esos cambios, no tiene que esperar para hacerlos, podría empezar a hacerlos desde ya y no los está haciendo. Entonces la credibilidad que tiene Hugo se viene al suelo, por muy buen candidato que él pueda ser. Muchos dicen que es un buen candidato, solo que un carro con llanta pacha. Pues sí. Ahora, Luis, o con el motor fundido. O con el motor fundido y empujando. Yo esa misma pregunta se lo trasladé y él muy amablemente responde y dice, no, yo no sé si es un pony o un caballo, escoger. Él estaba consciente, dijéramos, de esa debilidad que tiene de credibilidad, pero igual podría decirse también de los demás candidatos, es decir, que han tenido la misma oportunidad para haber gobernado, haber hecho las propuestas que de nuevo hay. Bueno, te voy a decir una cosa, hay que ser objetivos, y quizás por eso es que a veces a uno le dicen, no, pero es que vos le estás haciendo el trabajo a Arena, o que vos sos arenero, no sé qué, no sé cuánto. No, quiero ser completamente honesto y franco. Yo tengo ratos de estar alejado de la política partidaria. De la política partidaria, ratos. Bueno, decepcionado, salí descontento. Pero has tenido toda una trayectoria empresarial. Sí, y digamos, cuando me metí a la política partidaria, antes yo no estaba en política partidaria, y me metí porque creí que era ahí donde más se podía hacer. Y es verdad, pero claro, uno se lleva decepciones y todo. Entonces lo que voy a decir, lo digo de corazón convencido. Si se hablan de los 20 años de Arena, se ha repetido tanto y se ha dicho tanto que los 20 años de Arena y los 20 años de Arena, que ya todo el mundo lo cree. Ya hacían bromas, mira, el cipote lo aplazaron en el colegio. No es por bruto, es por los 20 años de Arena, ¿verdad? Si uno hace un análisis objetivo en los primeros 15 años de Arena, a pesar de graves errores que se cometieron, que yo no los voy a negar nunca, el país avanzó. La pobreza estaba en 68%, terminó en 38%. Habían infinidad de infraestructura destruida que se reconstruyó. La red de tendido eléctrico estaba dañada, destruida, se reconstruyó. La mortandad infantil se disminuyó, la cobertura hospitalaria aumentó, los kilómetros de carreteras pavimentadas aumentaron, la cantidad de viviendas aumentó, la habilidad para conseguir créditos, etc. Si uno ve
todas las estadísticas, muchas de ellas dieron avances importantes durante los primeros 15 años. Dejo los segundos, perdón. ¿Y por qué hace esa separación si al final fue un gobierno de Arena? Porque ya el otro gobierno de Arena fue un híbrido, donde muchas cosas se cambiaron. Los 2 primeros años, digamos que continuó, pero a partir del tercer año del gobierno de Arena, la situación empezó a revertirse y los logros que se habían tenido empezaron a revertirse. Y la política que se le aplicó fue una política de derecha populista, donde Tony Saca se preocupaba mucho más por la imagen que por la realidad, que es lo que ha estado sucediendo con estos gobiernos. Bueno, terminó los 20 años y empieza 10 años del FMLN. Y empieza 10 años del FMLN. Uno dice, bueno, acabamos de salir de una crisis del 2008, apoyemos al gobierno, el gobierno es de todos, ahora ya el presidente, 21 años de ser periodista, uno cree que es honrado, cree que es inteligente, cree que es un tipo que tiene el corazón puesto en ayudarle a los más necesitados, etc. Pero a la hora que se va desempeñando en el poder, uno ve un megalómano, un tipo que lleno de sí mismo, que maltrata a la gente, que no le interesa oír opiniones, que trata de imponer su punto de vista, que no escucha a nadie, que se para a hablar en la radio los sábados 3 horas a despotricar y a... ¿Qué hubieran esperado ustedes? Bueno, se empezó con un CES, no sé si tú te acordás, sí. 18 meses. El primer tema que nosotros propusimos en el CES fue un pacto fiscal. Empezamos a hablar de un pacto fiscal. ¿Qué es lo que necesito urgentemente? ¿Y qué sucedió? Lo hubiéramos hecho en aquel entonces. ¿Y qué sucedió? Mientras hablamos de un pacto fiscal, nos metieron la primera reforma tributaria inconsulta, donde el pacto fiscal se vino al suelo, porque el pacto fiscal contaba de 4 patas. Una de ellas eran los ingresos a través de nuevas contribuciones, pero otro era la reducción de los gastos, el endeudamiento, el manejo de presupuestos, etc. ¿Pero qué sucedió? Nos distrajeron en una mesa falsa y de repente, pum, nos meten inconsultamente una medida que afectaba la actividad económica y que afectaba la seguridad jurídica, porque mucha de la gente que venía a El Salvador decía, bueno, ¿y aquí cada cuánto nos van a cambiar las reglas de juego sin preguntarnos? Y esa situación se dio. Entonces, ahí empieza a decaer la relación con Mauricio Funes y empezamos a darnos cuenta de que ellos tenían su proyecto, que el proyecto del gobierno de Funes estaba dividido. En la parte económica se la dejaban a los amigos de Mauricio y la parte político-territorial la manejaba el FMLN. ¿Con este gobierno se mantuvo la misma visión de parte de usted? Con este gobierno, digamos que empezamos con una nueva expectativa, una nueva persona, aunque creo que el 60% de los ministros eran los mismos, con lo cual te prueba de que este era un proyecto de partido, no era un proyecto de personas, pero al ser los mismos ministros, pero haber un nuevo presidente, que era el vicepresidente del gobierno anterior, tampoco es que vino de la luna y aterrizó aquí de la nada, pues, pero era otro estilo, era otro presidente. Bueno, veamos si la cosa cambia. Se le dio esa oportunidad, pero la oportunidad no cuajó en nada. Entonces nosotros continuamos proponiendo, pero continuamos oponiéndonos, resistiéndonos, denunciando todas aquellas cosas que no nos Mucha parecen. gente lo ha dicho y tengo que externarlo en aras de una objetividad en la pregunta. ¿Tú crees que por eso hay una percepción de que ANEP sustituyó el rol de una oposición? Bueno, yo respeto a la gente que piense así. Nosotros hemos tratado de hacer lo que nos mandan nuestros principios. Nosotros, si bien defendemos intereses legítimos y legales, pero aún entre nosotros hay intereses que están contrapuestos. Puede ser que el importador de leche quiera que haya arancel 0 y el productor de leche quiera que haya arancel 100. Y entre los dos, ¿quién tiene la razón? Ambos tienen argumentos válidos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos debe de importar a nosotros? El bien de la población del país, donde van a estar los dos, en los consumidores, donde estamos más. Entonces, ¿qué hacemos como empresa privada? Pues defender los principios de una sociedad libre. Y eso muchas veces es considerado como que están asumiendo un rol político, y en realidad es político, sí, pero gremial. Aquí es donde venía la parte que te iba a decir. No me quedes cuando regresemos. 2 veces me he quedado en ese, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos que ir a un corte comercial. Ya volvemos, no nos cambie.
continuación, pues todos los gremios sociales unir esfuerzos para y revisar a dónde está el problema para ver pues de qué manera se puede seguir adelante y resolverlo, ver dónde está, revisar, digamos, la causa. Pues allí estamos fregados porque la economía, no hay trabajo, ¿cómo puede? No podríamos pues a mejorar. Tiene que haber trabajo para poder mejorar. Dándole más oportunidades a los jóvenes de poder adquirir nuevas oportunidades de trabajo. La economía estamos peor, porque acuérdense que si uno no se rebusca, ¿quién por nosotros? O sea, imagínense cuánto en vez de ayudarle a la gente pobre, cuánto están agarrando los diputados de ¿cómo se llama?, de aguinaldo. En vez de ayudarle a la gente pobre, ellos mismos están enriqueciendo. El pueblo no está haciendo nada ahorita. Peor con este gobierno, que hasta ahorita vamos peor. Bien, gracias por continuar. Luis, te dejé con la palabra. Esa percepción que la ciudadanía tuvo en un momento determinado, creemos que tenía a su base, la ANEP dentro de sus principios tiene la libertad de empresa y dentro de eso la libertad política. Entonces, ¿por qué la percepción de algunos salvadoreños de que la ANEP en un momento determinado se volvió como una verdadera oposición? Primero porque eso le convenía a quienes estaban en contra de lo que nosotros defendemos o creemos. Repito, partimos de los principios de una sociedad libre. Esos principios tienen la parte humanista, que va desde la defensa de la vida hasta otros aspectos más. Tenés la parte económica, que es la libertad económica, la economía de mercado, etcétera. La parte jurídica de cómo está establecido el Estado y la democracia de cómo se ejerce a través de una participación constante. En el aspecto de la democracia, una de las obligaciones que tiene todo ciudadano es de participar, porque democracia no es solo ir a votar el día de las elecciones, es participación constante. Y la gente aquí no entiende política, y no entiende en gran parte porque los políticos les ha interesado que la gente no la entienda. Política viene de polis, que es la cosa, el manejo de la ciudad o de la cosa pública. La cosa pública no es propiedad de los políticos. Pública es que es de todos. Los políticos la administran en beneficio y en nombre de todos nosotros. Pero nosotros somos los mandantes. Ellos son los mandatarios, y mandatario no quiere decir que es el que manda más, sino que el que obedece un mandato, el que recibe un mandato. Entonces, cuando hablamos de política, nosotros decimos, bueno, como ciudadanos, como empresarios, entendemos que no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma que se está derrumbando. Eso era en el pasado. Los empresarios se dedicaban a hacer negocios y solo contactaban al gobierno cuando necesitaban que se les resolviera algo. Ahora vimos, después de la guerra, los que vivimos la guerra, de que eso no puede ser así, que tenemos la obligación de salirnos de nuestro metro cuadrado a tratar de transformar o resolver problemas que afectan a la sociedad. Entonces, ¿cómo no se va a meter un empresario en política fiscal? ¿Cómo no nos vamos a meter en política de educación? ¿O en política de salud? ¿O en política de seguridad? Y cuando nosotros vemos que la seguridad está por los suelos, la salud está en la calle, la educación está en la época de las cavernas, y que todo eso afecta no solo nuestro hacer empresarial, sino nuestro hacer ciudadano, porque genera inseguridad, porque no tenemos progreso, porque no hay empleo, porque no hay oportunidades para nuestros hijos, porque no hay salud para nuestros ¿Crees que ese era el rol que debía jugar la empresa privada en ese momento? Es que si alguien no me decía un profesor, me decía, el poder se ejerce, y si alguien no lo ejerce se genera un vacío y lo llenan muchas veces las personas menos indicadas. Entonces, hay un vacío, y no estoy hablando del poder en el gobierno, pero del poder ciudadano, que en estos casos anteriormente estaba representado por los partidos políticos únicamente. Pero si los partidos políticos nos están fallando, ¿qué hacemos? ¿Llorar? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿O meternos y decir nosotros, miren,
Y ese fue el rol la visión que se tuvo. Ese es el rol que todavía tenemos. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, ya el proyecto del socialismo del siglo XXI se hubiera tomado todas las instituciones. ¿Tú crees eso? Seguro, convencido. Cuando llegamos al gobierno, una de las cosas que querían era que nosotros fuéramos a Nicaragua y allá nos explicaran cómo es que allá funcionaba la cosa. Es más, 2 meses antes que reventara el asunto, yo recibí una invitación a la que asistí y me sacaron unas fotos ahí en el internet, donde yo salía dándole la mano al comandante Ortega y donde salía riéndose porque hasta me hizo un chiste. Te voy a hacer una pregunta complicada. A ver. Por eso que acabas de decir últimamente, ¿crees que el sector privado de Nicaragua era sumiso al gobierno? Obvio. ¿Eso mismo se pretendía implantar aquí en El Salvador? Claro. Así es. ¿Alguien les pidió que se sometieran a esto? Desde las primeras nos decían, miren, ¿y por qué no averiguan en Nicaragua? ¿Por qué no hacemos, miren en Nicaragua cómo funciona la cosa? Y como te estaba diciendo, 2 meses antes que se diera este relajo, nosotros estuvimos en Nicaragua. Yo ya fui a una invitación muy amable que me hizo el presidente Ortega. Y dentro de las cosas que me dijo es, miren, ¿y ustedes allá por qué se pelean? Miren aquí cómo funcionan las cosas. Miren cómo nos llevamos bien, ¿verdad? Le dice a algunos de los dirigentes empresariales que eran nuestros anfitriones, ¿verdad? Sí, dicen ellos, sí. Y si quieren, dice, permítanme ser el anfitrión. Y les decimos a los muchachos, me dijo esas palabras, a los muchachos del frente, y yo los invito aquí a una reunión para que aprendan el modelo de Nicaragua. Y le dije, disculpe, señor presidente, pero nosotros no estamos en esa dinámica. Nosotros no creemos que eso sea sostenible en el tiempo. La situación de Nicaragua puede ser diferente, pero El Salvador es otra cosa. Y nosotros preferimos conservar las instituciones democráticas que hacer negocios hoy y tener hambre mañana. Ahora, hay que distinguir entre negocio y una gobernabilidad. Yo creo que ustedes deben de platicar y trabajar con el gobierno que esté de turno. Bueno, vamos a intimar de estas cosas, pero cuando nos decían los del sector empresarial nicaragüense, miren, nosotros aquí todo no funciona y aquí no sé qué, no sé cuánto. Yo les decía, les funciona mientras él quiera que les funcione. Ustedes tienen gobernabilidad mientras él desee darles a ustedes una participación en esa gobernabilidad. Pero cuando él quiera quitárselas, se las quita. ¿Por qué? Porque él controla el sistema judicial, él controla la policía, él controla el ejército, él controla los sindicatos, él controla los maestros, él controla la asamblea legislativa, donde se tomó... Un autoritarismo entonces completo. Claro. Y básicamente si ves el camino, que si no ANEP no se hubiera estado oponiendo, el sector privado no se opusiera, el camino que hubiese llevado El Salvador hubiera sido que todas las instituciones estén tomadas por el proyecto político del FMLN. No nos vayamos tan lejos, ojalá no ofenda ninguna susceptibilidad, pero ¿quién controla los sindicatos? Han creado 256, a última cuenta, nuevos sindicatos que sean obedientes a ellos. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo? Como no les gustó que nosotros y el sector sindical del sector privado hubiéramos llegado a acuerdos, eliminaron al sector sindical del sector privado y crearon ellos un nuevo Consejo Nacional de Salario Mínimo. La policía, veamos, tú conoces bien ese tema. ¿Quiénes están en los mandos de la policía? ¿Están en base a meritocracia o están en base a que casi todos, con excepción de una comandancia, casi todos son los miembros cuota del FMLN? Luis, planteado así las cosas, ha habido un divorcio total entonces entre el sector privado y el gobierno. Divorcio total no, porque todavía hubo una simple separación de cuerpos como en el caló de los abogados. Digamos que estamos en esa separación tratando de buscar una reconciliación permanente. Claro, por el bien del país. ¿Y cómo crees que debería? Porque me han descrito cabal lo que este país ha sufrido, no solo desde ahora, pero ¿cuál es la solución a este tema? No podemos seguir en esto mismo por los próximos 5 años. Quizás sea poco elegante lo que yo te voy a decir. Lo primero que tenés que hacer es una introspección, un examen de conciencia, ¿verdad?
y empezar a abandonar egoísmos mezquinos y empezar a pensar de manera más generosa acerca del país y de su población, especialmente de la más pobre, la más débil, la más necesitada, que es la que tiene menos capacidad de aguantar estas crisis. Nosotros lo hemos hecho, te lo digo, y hemos pensado cuál es. ¿Han puesto ustedes todo ese empeño y voluntad política de tirar los puentes? Claro, lo que no podemos hacer es entregar nuestros principios. Estamos Tú claros. no podés entregar, si a ti te dicen, no, mira, fíjate que yo creo que aquí no debe ser la economía de mercado o la economía social de mercado, sino que aquí el Estado tiene que controlarlo. Y si vos aceptas eso, aquí vamos a tener paz, entonces ahí vamos. No podemos aceptar eso, entonces ahí va a haber siempre diferencias. Entonces lo que yo digo es, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Y veámoslo ante evidencia práctica, ante realidades. Y entonces esas realidades deberían de dictar el comportamiento. Si tú y yo tenemos una diferencia y estamos discutiendo acerca de algo, tú tenés una opinión y yo otra, y tú venís y me demostrás, mira, tú estás equivocado y lo que nos conviene a los dos es esto, y me lo has demostrado, pues hombre, te digo yo, tenés razón, por el bien de los dos. Pero si yo lo que quiero es imponer mi voluntad sobre la tuya y que tú hagas lo que yo quiero porque eso me conviene a mí, aunque a ti te lleve la desgracia, entonces es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Te quieren imponer un modelo que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, y te lo quieren imponer y quieren que vos cedas y digas sí, a cambio de que quizás a algunos de nosotros nos hagan un favor para que algunos de nosotros puedan hacer negocio, puedan hacer pisto, aunque al resto de los ciudadanos y al resto de los demás empresarios se los lleve la desgracia. Lo que en el último segmento del programa vamos a tratar de abordar, si precisamente han tenido reuniones ustedes como gremial con los distintos candidatos, han podido evaluar los planteamientos programáticos y cuál de ellos les genera más confianza como sector. No nos cambie, ya venimos en la última parte del programa. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Luis, nos habíamos quedado que lo que interesa a la población que nos está mirando en este momento es al final cuál es el planteamiento programático que tiene cada uno de los candidatos precisamente en este entorno. Quizás la ventaja que tienen todos es que unos ya gobernaron, saben los aciertos y deserrores, los otros están por gobernar y deben de entender que el sector privado es un pivote sobre el cual tiene que plantearse cualquier planteamiento. Pues todos andan, o casi todos andan ofreciendo la creación de nuevos empleos. Y los nuevos empleos no se crean por decreto, se crean cuando se generan las condiciones idóneas para que se atraiga la inversión como un primer paso, para que esa inversión genere las fuentes de trabajo y las oportunidades que permiten el crecimiento económico y el desarrollo de un país. ¿Cuál de los cuatro candidatos les genera a ustedes más confianza? No me sé qué es simpatía, porque este tema no es de simpatía. ¿Cuál de los cuatro? Digamos, el sector empresarial, y esto ojalá no lo vayan a tomar como que estamos haciendo un apoyo institucional, porque no lo hacemos. Cada quien puede tener su corazón donde sea, pero en términos generales esto no va a sorprender a nadie de que los planteamientos que tiene el candidato Calleja son los que están, digamos, un poco más acordes o cercanos a la manera de pensar del sector empresarial. Eso no quiere decir que con cualquiera de los otros candidatos ustedes podían llegar a un entendimiento. No, si ojalá llegáramos a un entendimiento con todos, si es que la tristeza de los procesos políticos salvadoreños y quizás en otros países también, pero aquí ha sido que siempre la gente dice voy a votar por este porque es el menos malo. Y no votamos por el mejor. Ese planteamiento están muchas veces. Sí, no, es que terminas escogiendo el menos peor. Es que esa es la tendencia histórica de lo que sucede en el país. Voy a votar por este no porque todos son buenos y entonces voy a escoger entre todos los buenos cuál es el mejor, sino que todos son malos y voy a escoger al menos malo de todos estos, ¿verdad? El país no necesita eso. En otras democracias más maduras, cuando hay elecciones, el país continúa. Estuve en una elección en Alemania
donde el día de la elección la gente salió a votar, sacaban sus carteles, los ponían en la calle, no pintaban nada, no gastaban mucho, habían debates en la televisión, verdaderos debates, no la debatitis que hay aquí donde hablas pero no contestás ni interactúas con el otro, ¿verdad? Verdaderos debates, la gente salía a votar, pero el stock market se mantenía, todo se mantenía, porque se sabía que el sistema iba a ser respetado, el rumbo del país iba a continuar y lo que iba a cambiar un poco es el énfasis, los acentos. Y entonces la gente decía, bueno, probamos con este, hay cosas malas, no sé qué, y por eso se daba la alternabilidad. Hoy probemos con este otro, pero sabemos que el sistema no va a cambiar, que este nacionalizó y este va a privatizar, que este expropió cambiar las reglas del juego. No, eso continúa, así debería de ser aquí. Pero aquí te repito, por la diferencia que hay entre los proyectos, y por eso es que digo, no es que yo tenga algo en contra del rojo y que el FMLN, no, es contra el proyecto que quieren ejecutar, que no funciona, que nos ha traído graves problemas como país que no merecemos. Es por eso que yo estoy en contra de eso. Creo que al sector privado no le debería interesar quién es el que llega, sino quién es el que genera las condiciones para que ustedes se desarrollen. Tú lo dijiste muy bien, la economía no se reactiva por decreto ni la seguridad se cambia por decreto. ¿Qué condiciones mínimas requerirían ustedes del planteamiento programático para que, aparte de la voluntad política, para que este sector en realidad salga, Luis, que no puede darse el lujo este país de continuar por los próximos 5 años en esta confrontación en que uno jala la carreta, un buey de un lado y el otro la jala de otro? Creo que ya lo dije cuando te hablé de la visión de nación, del rumbo del país. Sí, pero ese es en el planteamiento. Pragmáticamente, ¿qué podría ser un primer paso que te genere confianza como sector? Te pueden decir, por ejemplo, cuáles son las reglas de juego, cuál es la apuesta estratégica. Si yo te pregunto a ti cuál es la apuesta estratégica de país, ¿tú qué ves? ¿Para qué sirve El Salvador? ¿Para qué es bueno? ¿Dónde tiene posibilidades de competir? ¿Cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas? Yo tengo una, y que le hemos mencionado y le hemos propuesto. El Salvador debería de ser, porque es un país pequeño, que no tiene recursos naturales, ni tiene riquezas, ni tiene petróleo, pues tiene gente, y estamos en una posición geográfica bendecida por Dios. El país debería de ser una plataforma de servicios y de logística. ¿Por qué? Porque eso es apostarle a nuestra gente para que nuestra gente ocupe las posibilidades que tenemos para poderse desarrollar. Pero para eso tenés que tener también la calidad de gente para que desarrolle. Bueno, fíjate que yo mencionaba, y por eso me metí en esto. Yo decía, la columna vertebral de los servicios debe ser el turismo. ¿Por qué? Porque eso reacciona rápido. Porque en eso estábamos en cero. Mientras nosotros estábamos en la guerra, aquí el turismo era cero. Y eso te ayuda a devolverte tu autoestima, te ayuda a devolverte tu apreciación por lo que tenés, te ayuda a descentralizar el desarrollo. Este gobierno le ha apostado también a ese rubro. Bueno, al grado tal de que acaban de inaugurar, entiendo yo, las últimas plataformas de turismo. Y quizás es una de las pocas cosas en las cuales le ha dado resultado. Bueno, no me voy a poner a discutir la política de turismo del gobierno, sería poco elegante, pero yo tendría otra visión porque creo que el turismo interno es un primer paso, pero no puede ser todo. Aquí lo que querés es que el turismo represente una especie de exportación. ¿Por qué exportación? Porque el que viene de fuera y gana su dinero fuera y lo viene a gastar aquí, es como que si nosotros produjéramos algo aquí, lo exportamos, nos lo pagan y traemos el pisto, ¿verdad? Es diferente a que el turismo interno, que quizás en vez de irlo a gastar afuera, lo gaste aquí, pero es diferente. En el tema de educación, ¿cómo lo miran ustedes? El tema de educación no es los vasos de leche, los zapatos y los uniformes. Ese es un programa social electoral que mueve sentimientos y sensibilidades, pero que no resuelve los problemas. Los niños, te doy este ejemplo que lo di en Fusades el otro día. Cuando se empezó ese programa, que es el programa electoral más exitoso del Frente y del gobierno, te decían... El vaso de leche. El vaso de leche, los uniformes y zapatos. Te decían, ¿por qué? Los niños no van a la escuela porque a los papás les da pena porque no tienen para los uniformes. Entonces, si compramos uniformes o les damos los uniformes, más niños van a ir a la escuela. Se mantienen porque no se mantienen en la escuela y la abandonan porque les da hambre. Si les damos el vaso de leche, entonces no les va a dar hambre. Un vaso de leche les va a quitar el hambre. Bueno. Tercero, dicen ellos, más niños se van a graduar. Y cuarto, vamos a ayudar a la microempresa a que produzca.
¿Cuál fue el resultado después de 4 o 5 años de evaluar esto? Menos niños llegaban a la escuela, más niños abandonaban la escuela, los jóvenes que se graduaban salían peor evaluados y las microempresas que iban a salir beneficiadas estaban quebrando porque el gobierno no les pagaba. Entonces, ¿podemos decir en base a estos resultados objetivos que este es un programa exitoso? No. Es un programa fracasado. ¿Y por qué no lo quitas si te cuesta $70 millones al año e invertís esos $70 millones en repararle la infraestructura a la gente, a las escuelas, en darle seguridad, que es una de las razones por las cuales los niños no van a la escuela, en mejorarle los salarios a los maestros y reestructurar todo el sistema educativo en el cual los maestros, digamos, no tienen las motivaciones o muchos no tienen las capacidades de enseñar, dominan la materia, pero no dominan el cómo enseñarle a los estudiantes. Donde vas a escuelas donde niños de 1er grado y 6º grado todos están en una sola aula enseñándoles por un solo maestro y tenés esa dificultad donde no hay la prevención del crimen a través del fortalecimiento de programas de música o de proyectos deportivos, ¿verdad? Entonces esos recursos tenés que hacerlo ahí. Ahí hay una propuesta en el ENADE de este año donde hablamos de educación, hablamos de salud, de alimentación temprana, y de etcétera. los 4 candidatos en el ENADE que tuvimos la oportunidad de estar ahí, ¿cuál crees que de ese planteamiento puede ser retomado dentro de los principios, dijéramos? Es que básicamente por eso digo de que los candidatos tendrían que asumir el riesgo y asumirlo con valentía de que van a ir a debates, verdaderos debates que sean respetuosos, pero en los cuales se tenga que profundizar, porque la manera en la que están ahorita los debates es, te dan 2 minutos y te dicen... Ese es imposible poder contestar en 2 minutos todo lo que se puede. ¿Qué va a ser de seguridad en 2 minutos? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hemos oído algunas propuestas de algunos candidatos. Quizás el único que ha presentado un proyecto estructurado de un plan de gobierno ha sido Hugo Martínez y el FMLN. ¿Verdad? Pero en el caso de Arena y de Carlos Calleja, han presentado una serie de ofertas o de medidas, pero un plan todavía, al menos yo, no lo he visto. Ni en privado, que ustedes han tenido reuniones. Ni en privado, nos han dicho que nos los van a dar y todo. En la reunión privada que tuvimos con Nayib Bukele, fue una de las cosas que se le preguntó. Y dijo, ya se lo voy a mandar, mándele el plan de gobierno. Eso fue hace 10 días, todavía lo estamos esperando. No se conoce cuál es el plan de gobierno. ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo ha mandado? No sé, él dijo que lo tenía. Pero si lo tenía, no me lo ha mandado. No lo ha mandado a ANEP. No a mí, pues a ANEP. No lo hemos recibido, estamos esperando. Le hacemos el recordatorio para que nos lo envíe. Pero es difícil, pero de todos modos, repito, y tú lo dijiste con mucha claridad, lo primero que se necesita es voluntad para resolver los problemas. Voluntad, compromiso y visión. Entonces, si tú tenés voluntad de decir, bueno, si algo quiero que funcione, yo voy a hacer todo lo que sea posible, todo lo que esté a mi alcance para que este problema se resuelva. Porque mi interés es resolver el problema para beneficio de la gente. No es tener una ganancia electoral o un perjuicio para mi adversario. Y mientras no cambiemos esa mentalidad a la hora de hacer política, el país está condenado. Se han antepuesto los intereses personales. Esa ha sido, pues no sé si personales o partidarios. ¿O de partidarios? Esa ha sido la tendencia que ha existido en el pasado. Repito, te doy un ejemplo que lo estaba recordando en una discusión recientemente. Hace como 14 años, en el gobierno de Saca vino aquella firma, y esto tú lo debes de conocer mejor que yo, aquella firma israelita que dijo, miren, el tráfico en el San Salvador va a colapsar pronto. Aquí se necesita un anillo periférico. ¿Te recordás de eso? El anillo periférico costaba en aquel entonces como $400 millones. Y se empezó a medio hacer. Ese es el inicio de la Diego de Holguín y de aquella otra carretera que iba a agarrar con Apopa. Y recuerdo que iban a empezar ese tramo de construcción y hubo un grupo de ecologistas vinculados al FMLN que se paró, peleó y dijo que cómo era posible que se iban a cortar unos árboles para hacer eso, y el proyecto se paró. Hoy, estimados televidentes, cuando usted sale en la mañana y se topa que para llegar a un lugar que antes le tomaba 10 minutos, le toma 45 o una hora,
esa decisión que se tomó en ese momento de oponerse es el resultado Estamos de pagando esto. la factura. Sí, el puerto de la Unión. Bien, lamentablemente, Luis, hemos llegado a la finalización del programa. Que abruptamente se terminó, pero bueno. terminó. Si no nos cortan, lo que queremos dejar planteado es para una segunda parte de este programa. Quiero hacerte ya la invitación. Creo que se nos han quedado temas como el de la seguridad, el de la salud, el de la educación, pero dentro del tema pragmático, para que en una próxima, antes de que lleguen las elecciones, queremos comprometerte públicamente a estar en este tu programa. Siempre es un gusto compartir contigo, Julio, y con los estimados televidentes de Megavisión, y a la orden cuando tengan a bien invitarme, aquí estaré. Bien. Feliz Navidad. Igualmente me sumo a la petición de Luis, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en otro programa de Pulso Ciudadano. Para mejorar la economía, pues quizás generar más empleo, ¿va? Porque por lo general hay personas que se estudian una cosa y trabajan de otra, ¿vea? Y a veces ganando poquito no se compara nada con lo que han estudiado, invertido en estudiar. Sería una cosa. La otra cosa, pues, a veces uno mismo tiene la culpa porque despilfarra el dinero en lo que a veces no necesita. Eso es un factor. Mira, lo primero que hay que hacer es buscar un medio de fuentes de trabajo, pues, porque es lo que no tenemos casi todo y andamos rebuscándonos para ganar el pan de cada día. Así de que eso es lo que les puedo decir. Hay que alguien que se proponga para hacer esto, porque de lo contrario nunca vamos a salir adelante. Pues está bien difícil ahorita, más con los trabajos, que la inseguridad, los gobiernos como están ahora últimamente, que hay robo, despilfarro, estamos mal ahora. Proveer trabajos. Sí, con eso creo que se podría mejorar. Sería bueno bajar los precios de, digamos, los autobuses, alimentos y granos básicos. Mucha gente que no le alcanza el bolsillo para mantener a la familia. Sería bueno que trabajaran en eso, más de lo que supuestamente han hecho. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.